Había pasado tanto desde esa noche, que ya no recordaba la última vez que dormí sin pensar en la sangre. Sin ver en mi mente la imagen de aquellos brazos abiertos, la carne expuesta, el rojo brillante corriendo como un río interminable. Si cierro los ojos, todo vuelve. Nos desplegaron en la sierra de Oaxaca. Nos dijeron que sería una misión de rutina, asegurar el perímetro, patrullar la zona, y mantenernos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Una de esas misiones largas, donde la humedad se mete en los huesos y las botas nunca terminan de secarse. El grupo estaba compuesto por un puñado de soldados experimentados y unos cuantos novatos recién llegados del adiestramiento. Entre ellos, había uno que destacaba por su entusiasmo. Siempre hablaba de regresar a casa con historias que contar, de impresionar a su familia con anécdotas de valor. Yo lo veía, y me recordaba a mí mismo cuando llegué por primera vez a la sierra, con la mente llena de fantasías de guerra y heroísmo. La realidad era distinta. La selva no es lugar para héroes. El campamento se levantó en una pequeña meseta, rodeada por árboles frondosos y raíces gruesas que se enredaban en el suelo como serpientes. La humedad lo cubría todo, y al atardecer, la neblina descendía como un velo sobre la vegetación. No tardamos en acostumbrarnos al sonido de la lluvia, golpeando las lonas de las tiendas, al crujir de la madera ardiendo en la fogata, y al murmullo lejano de la selva, llamándonos en la oscuridad. Y entonces, la sangre comenzó a correr. El primero en notar algo extraño fue el novato. Una mañana, mientras revisábamos nuestro equipo, se acercó con el ceño fruncido y el brazo extendido. «Me corté anoche», dijo, mostrando una herida delgada a lo largo del antebrazo. Era una línea limpia, como si algo afilado hubiera deslizado su filo por su piel. No era nada grave. Uno de los muchachos sacó su botiquín y le puso un vendaje. Cosas de la selva, pensamos. Tal vez se cortó con una rama sin darse cuenta. Pero cuando llegó la noche, el vendaje estaba empapado de rojo. El corte seguía sangrando. Apretamos más la venda. Aplicamos presión. Nada lo detenía. A la mañana siguiente, el vendaje había sido cambiado tantas veces que ya no sabíamos qué más hacer. La herida seguía abierta, el rojo seguía fluyendo. Y no fue el único. En cuestión de días, otros comenzaron a presentar heridas similares. Cortes en los brazos, en las piernas, incluso en la espalda, como si algo los hubiera marcado durante la noche. Nadie recordaba haberse lastimado. Nadie sentía el momento en que la piel se abría. Solo despertaban, y ahí estaba. La carne abierta, la sangre corriendo. El comandante intentó mantener el orden. Nos obligó a revisar el campamento palmo a palmo. Buscamos alimañas, espinas, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Nada. Ni siquiera encontramos rastros de sangre en las tiendas, solo en nuestros cuerpos. Para entonces, la piel del novato ya estaba pálida. Sus labios tenían un tinte azulado. No se quejaba, pero lo veía en sus ojos, el miedo. Un miedo que compartíamos todos, porque las heridas no sanaban. Una noche, monté guardia junto a la fogata. La neblina cubría el campamento, espesándose entre los troncos de los árboles. La linterna iluminaba apenas unos metros antes de perderse en la oscuridad. Entonces escuché un quejido. Me giré, con el fusil en alto. Era uno de los soldados. Estaba sentado en el suelo, con la mirada clavada en su brazo. Su uniforme estaba empapado en sangre. Su piel se había abierto desde el hombro hasta la muñeca en una herida larga y profunda. No había nada cerca de él, nadie lo había tocado. Solo sucedió. Lo levantamos de inmediato. Presionamos la herida, intentamos detener la hemorragia, pero la sangre no dejaba de salir. No importaba cuántas vendas usáramos, cuánta presión aplicáramos. Fluía como si algo dentro de él lo estuviera drenando desde adentro. Uno a uno, caímos. Las heridas aparecían en cualquier momento, en cualquier lugar del cuerpo. Sin aviso, sin explicación. Y nunca dejaban de sangrar. Intentamos evacuar, pero la radio solo escupía estática. El helicóptero que debía traer suministros nunca llegó. Nos quedamos atrapados en la sierra, con la sangre cubriéndonos las manos. Las noches se hicieron insoportables. Nadie dormía. Nadie hablaba. Solo nos quedábamos sentados en círculo, observándonos unos a otros, esperando ser el siguiente. Y entonces, llegó el último corte. El novato ya no podía sostenerse en pie. Su piel estaba fría, pegajosa. Lo recostamos dentro de una de las tiendas, intentando mantenerlo despierto.
pero sus ojos se iban cerrando. Su respiración era apenas un susurro. Y entonces, sin razón, su pecho se abrió. Como si una garra invisible lo hubiera rasgado desde el esternón hasta el abdomen. Nos quedamos paralizados. Nadie se movió. Solo vimos cómo su sangre se esparcía sobre la lona. Y en ese instante, entendimos. Esto no era la selva, no era una enfermedad, no era algo que pudiéramos combatir. Era algo que nos estaba desangrando desde dentro, algo que se alimentaba de nosotros, algo que no podíamos ver, algo que no se detenía. No sé cómo escapé, no sé cómo llegué de vuelta, pero el campamento quedó atrás, y con él, todos los que nunca dejaron de sangrar. Me reviso los brazos cada noche, me despierto sobresaltado, sintiendo mi piel arder, esperando ver la sangre brotar, y en ocasiones, creo que la siento, fluyendo, esperando el momento, para abrirse de nuevo. Llevaba semanas en ese campamento improvisado, atendiendo infecciones, heridas de bala y cuerpos maltratados por la humedad. Estábamos en plena operación de reconocimiento, persiguiendo a un grupo hostil que conocía la selva mejor que nosotros. Las noches eran pesadas, húmedas y llenas de sonidos de animales que parecían burlarse de nuestra presencia. Comenzó cuando trajeron el cuerpo. Había caído la noche cuando 2 soldados llegaron a la tienda médica, cargando algo envuelto en una lona. Su expresión era difícil de describir. No era solo el cansancio, ni la impresión de la muerte. Era algo más profundo. Algo que nunca había visto en sus rostros antes. «Doctor, necesitamos que vea esto». Lo colocaron sobre una de las mesas de campaña. La lona estaba húmeda y pegajosa. Cuando la aparté, vi la carne abierta y ennegrecida. El hedor de podredumbre y sangre inundó la tienda en segundos. Pero lo peor no era eso. Las costillas no estaban rotas como en una herida normal. Ambas se habían curvado hacia afuera, como garras intentando desgarrar la piel desde dentro. Me quedé en silencio, con la respiración contenida. «¿Qué le pasó?», pregunté finalmente. Los soldados se miraron entre sí. Uno de ellos tragó saliva. «Lo encontramos cerca del arroyo. No sabemos qué pasó». No sabía qué responder. Examinar un cuerpo así no tenía sentido. Las fracturas no seguían ningún patrón lógico. No había signos de ataque de algún animal conocido. Era como si algo dentro de él hubiera intentado salir. Me llamaron loco cuando insistí en hacer una autopsia. El comandante no quería que perdiéramos tiempo en supersticiones, pero necesitábamos respuestas. «Lo hago rápido», dije, ocultando mi propia incertidumbre. La piel alrededor de la herida estaba rasgada de adentro hacia afuera, pero lo más extraño era la ausencia de órganos. No había corazón, no había pulmones, no había nada dentro de la cavidad torácica, como si lo hubieran vaciado, pero la carne se movía. Al principio pensé que era un espasmo post-mortem, pero luego vi cómo algo se deslizaba entre los músculos expuestos. Algo negro, delgado, con la textura de una raíz seca. No estaba solo en la tienda cuando sucedió. «Doctor, ¿vio eso?», preguntó uno de los soldados, con la voz temblorosa. «Lo vi. Lo vimos. Ese movimiento inhumano dentro del cadáver». Salí de la tienda con la sangre helada, buscando aire. Afuera, los demás hablaban en murmullos. Decían que habían visto cosas extrañas en la selva. Sombras moviéndose entre los árboles, ruidos que no parecían de ningún animal. «Algo nos está siguiendo», dijo uno. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, el cuerpo había desaparecido. La lona en la que lo envolvimos estaba allí, pero vacía. No había rastros de que alguien lo hubiera sacado. Solo la marca de algo arrastrándose en la tierra húmeda. El comandante nos ordenó ignorarlo. «Nos estamos dejando llevar por la locura», insistió. «Aquí hay enemigos reales. Concéntrense en la misión». Pero ninguno de nosotros podía ignorar lo que sentíamos. Esa sensación de ser observados, esa certeza de que algo se movía entre los árboles. Uno de los soldados, el más joven del grupo, estaba especialmente nervioso. No quería hablar de lo que había visto, pero una noche lo encontré sentado junto a la fogata, con los ojos clavados en la oscuridad. «No fue un animal», dijo de repente. «¿Qué viste?», tardó en responder. Cuando encontramos el cuerpo, vi algo más, unas marcas en la tierra, como si alguien hubiera caminado de espaldas hasta el arroyo. Pero los pasos eran
Al revés. No supe qué responderle. Esa noche, el soldado desapareció. Lo buscamos durante horas. Gritamos su nombre, recorrimos la maleza con linternas, revisamos cada rincón del campamento. Nada. Cuando salió el sol, encontramos sus huellas. No eran normales. Eran las mismas que describió la noche anterior. Huellas humanas, profundas, pero dirigidas en la dirección equivocada, como si lo hubieran arrastrado, o como si hubiera caminado por su cuenta, de espaldas, hacia la selva. Esto no es normal, dijo uno de los soldados. No podemos seguir aquí. El comandante se negaba a aceptar lo que estaba pasando, pero a esas alturas, su liderazgo era poco más que un caparazón vacío. Todos sabíamos que algo nos estaba acechando, y lo peor aún, estaba por venir. La última noche en el campamento fue la más larga de mi vida. Habíamos montado guardia doble. Nadie hablaba, nadie dormía, y cuando el silencio se volvió demasiado espeso, lo escuchamos. Un sonido seco. El ruido de algo abriéndose paso entre la carne. Corrimos hacia la tienda médica, temiendo lo peor. Lo que vimos ahí... El soldado desaparecido estaba de pie en medio de la tienda. Su uniforme estaba empapado en sangre. Sus ojos abiertos, sin parpadear. Y su pecho. Sus costillas se estaban abriendo. La piel se desgarraba como papel mojado. El hueso se curvaba hacia afuera, formando garras que sobresalían de su propio cuerpo. Él no gritó. No reaccionó. Solo nos miró. Y dejó que aquello dentro de él terminara de salir. El caos se desató. Algunos dispararon, otros corrieron, pero yo solo me quedé paralizado. Vi cómo esas costillas se abrían completamente, como una jaula que se rompe desde dentro. Algo negro se deslizó fuera de su cuerpo, algo que no tenía forma humana. Cuando finalmente reaccioné, huí. Corrí sin pensar, sin dirección. Solo quería alejarme de aquello. La selva me tragó con su humedad y su oscuridad, y corrí hasta que mis piernas no pudieron más. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, cuando me encontraron, estaba cubierto de lodo y sangre, balbuceando como un loco. Nos sacaron de ahí al amanecer. Nunca nos dieron explicaciones. Nunca nos preguntaron qué pasó. Solo nos hicieron callar. No hablen de esto. No existió. Regresé a la ciudad con el peso de lo imposible sobre mis hombros. Intenté seguir con mi vida. Pero por las noches, siento que mi pecho duele. Como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. ¿Seguros que este lugar está abandonado?, preguntó uno de los nuestros, mirando las sombras alargadas entre los árboles. Nadie respondió. No hacía falta. Nos desplegamos en formación, revisando el terreno. Un silencio incómodo se apoderó del grupo, algo inusual. En otras misiones, aún en plena oscuridad, siempre había alguna broma, algún comentario para aligerar la tensión. Pero en ese sitio, nadie tenía ganas de hablar. Avanzamos hasta lo que parecía ser la zona de mando, una vieja caseta con las ventanas rotas. Dentro, encontramos archivos dispersos y un par de sillas oxidadas. Todo indicaba que ese lugar había sido abandonado con prisa. «Aquí pasó algo», murmuró uno de los nuestros. Lo ignoramos. No había razón para quedarse más tiempo del necesario. Pero entonces, los encontramos. Uno de los nuestros se alejó unos metros, siguiendo un rastro extraño en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. «Aquí hay algo», llamó. Nos acercamos. Frente a él había un hueco en la tierra, lo suficientemente profundo como para que la luz de nuestras linternas no llegara al fondo de inmediato. Era una fosa común. Un hedor espeso, podrido, se filtró desde el agujero, haciendo que varios se cubrieran la nariz con la manga, pero el olor no fue lo peor. Al enfocar mejor, lo vimos. Cuerpos. Muchos. Amontonados unos sobre otros, como si los hubieran desechado sin cuidado. Pero lo más aterrador era la expresión en sus rostros. Sonreían. Cada uno de los cadáveres tenía la boca cosida en una mueca grotesca, como si alguien se hubiera asegurado de que nunca cerraran la boca. Uno de los nuestros maldijo entre dientes y se alejó, intentando contener las náuseas. «Esto no es normal», murmuró otro. Pero lo peor aún no había comenzado. Un sonido se filtró desde la fosa, algo bajo, casi como una exhalación. No era viento, no era un animal, era risa. Primero tenue, luego más fuerte. Reímos todos. No nosotros, ellos.
los cuerpos. Alumbramos con desesperación, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero todo lo que vimos fueron esas bocas cosidas, esas hileras de dientes podridos asomando entre los hilos ennegrecidos. Uno de los nuestros disparó. Un solo tiro al fondo de la fosa. La risa se cortó de golpe. Silencio. Nos miramos unos a otros, con los nervios de punta. Nadie dijo nada. Solo nos alejamos. Pero la risa volvió. Más fuerte. Y entonces, uno de los cadáveres se movió. No fue un espasmo. No fue el efecto del gas en descomposición. Se movió como si algo dentro de él aún estuviera vivo. Como si algo dentro de ese montón de carne no estuviera del todo muerto. Retrocedimos. Nadie quería aceptarlo, pero sabíamos que teníamos que irnos. El sonido de las carcajadas se convirtió en algo más. Algo distorsionado, como si viniera de todas partes. Nos dimos la vuelta y corrimos. No sé cuánto tiempo estuvimos corriendo. La selva parecía cerrarse a nuestro paso. Los árboles se alzaban como sombras deformes, los matorrales crujían a nuestro alrededor. Uno de los nuestros cayó. Otro intentó levantarlo. «Levántate, carajo». Pero él no se movió. La luz de la linterna reveló su rostro. Estaba sonriendo. Los hilos estaban allí. Tiramos de él, de su piel. Se desgarró. Y la risa, la maldita risa nunca se detuvo. No quedamos muchos. Tal vez 3, tal vez menos. En la oscuridad, ya no podíamos confiar en nuestros sentidos. No podíamos confiar en nuestras propias voces. Uno dijo mi nombre. Me volví. No era él. Su boca se estiró en una mueca grotesca. Corrí. No miré atrás. La risa me seguía. Cuando finalmente vi las luces de nuestro punto de extracción, supe que estaba vivo. Pero al llegar, los demás me miraron con miedo. ¿Dónde están los otros?, preguntaron. No respondí. No podía. Sentía los hilos en mi boca. Éramos un grupo de 7, hombres entrenados para no tener miedo. O al menos eso creíamos. Habíamos encontrado un arroyo al caer la tarde. Después de días racionando el agua, beber de un cauce limpio era una bendición. Nos arrodillamos junto a la corriente, metimos las manos y bebimos hasta saciarnos. El agua estaba fría, fresca, con ese sabor metálico característico de los ríos de montaña. No fue hasta la madrugada que todo empezó. Me desperté con un dolor en el estómago como si me estuvieran retorciendo las entrañas. Sentí la bilis subiendo, y apenas alcancé a girarme cuando empecé a vomitar. Lo primero que salió fue agua, luego algo más espeso, y finalmente, algo duro golpeó el suelo entre mis manos. Encendí mi linterna y lo vi. Era un diente humano. ¿Qué carajo? Lo toqué con la punta de los dedos, sintiendo su dureza, la raíz todavía intacta. Un escalofrío me recorrió la espalda. A mi lado, otro de los hombres gimió en sueños, y luego se incorporó bruscamente. Se dobló sobre sí mismo, y vomitó con violencia. Entre la bilis y el agua, escuché el inconfundible sonido de algo sólido golpeando la tierra húmeda. No era solo yo. Encendimos más linternas, y entonces los vimos. Dientes. Pequeños fragmentos de hueso. Algo que parecía la punta de una falange. Todos mezclados con la bilis y la saliva, de al menos 5 de nosotros. El resto despertó entre maldiciones, pero cuando vieron lo que estaba ocurriendo, el silencio se apoderó del campamento. No era posible. No tenía sentido. «Tiene que ser el agua», dijo uno de los hombres, su voz temblando. «Pero el arroyo estaba limpio», respondí, con la garganta todavía ardiendo. Nos quedamos en silencio. El aire nocturno se sentía más denso, más pesado. Y entonces, lo oímos. Muy cerca del arroyo, algo chapoteó en el agua. Apagamos las luces instintivamente. Nadie se movió. La respiración contenida. Otro chapoteo, más fuerte. Como si alguien estuviera caminando dentro del arroyo. Me llevé una mano al rifle, pero el instinto me gritaba que no hiciera ruido. La selva no estaba vacía. Nos quedamos así, congelados, por minutos interminables, hasta que la corriente volvió a sonar normal, hasta que las hojas dejaron de moverse como si algo invisible las tocara. Pero ya no podíamos ignorarlo. Algo estaba allí con nosotros, y nos estaba envenenando desde adentro. Las historias de terror en los campamentos militares siempre han existido. Se cuentan en las noches de guardia, entre tragos de café y cigarrillos consumidos a la mitad. Son relatos de veteranos,
de tipos que ya han visto de todo y que quieren asustar a los nuevos. Pero hay algo que nunca me contaron antes de llegar a la sierra, algo que nadie mencionó en las pláticas al calor del fogón, una verdad que me tocó descubrir por mi cuenta, y que desearía jamás haber sabido. El primer día en la sierra fue una pesadilla, no por la selva espesa ni por la humedad pegajosa, sino porque no tenía idea de qué hacía ahí. No era un veterano. Apenas tenía unas semanas de entrenamiento cuando me asignaron a esta misión. Se decía que en la zona había grupos armados, pero nadie nos explicó exactamente qué buscaríamos. El comandante nos reunió a todos en un claro. Sus palabras fueron cortas. Aquí no hay margen de error. Hagan su trabajo, manténganse juntos y sobre todo, no hagan preguntas. Fue la última parte la que me dejó incómodo. ¿No hacer preguntas? En un operativo en plena sierra, con un clima infernal y con los sentidos a tope por la tensión, las preguntas eran lo único que ayudaban a mantener la cordura. Pero nadie dijo nada. Todos se limitaron a asentir. Nos internamos en la selva en grupos. La vegetación era espesa y el aire se sentía pesado. Caminamos durante horas hasta que la noche nos obligó a armar campamento en un pequeño claro. El fuego fue encendido con cautela, apenas lo suficiente para que viéramos nuestras caras. Ahí fue cuando comenzaron los rumores. Dicen que esta zona está maldita, murmuró uno de los soldados, un tipo curtido por los años. Que los que entran aquí y hablan demasiado, desaparecen. Se rieron de él. Yo también. No podía evitarlo. Sonaba como una de esas historias que los viejos cuentan para asustar a los novatos. Pero algo en su expresión me inquietó. No bromeaba. Desperté en la madrugada con la sensación de que algo andaba mal. No sabía qué era, pero todo en mi cuerpo gritaba que me levantara. Me senté y revisé mi equipo. Todo estaba en orden, hasta que abrí mi mochila. Al principio pensé que era una broma, pero cuando saqué la primera, mi sangre se heló. Era una lengua humana. Tenía marcas en la carne, cicatrices gruesas que formaban palabras. No las leí de inmediato porque mis manos temblaban demasiado. ¿Qué haces?, preguntó uno de mis compañeros, somnoliento. No supe qué responder. Solo señalé la mochila. Él se acercó, vio el contenido, y su cara se desfiguró. ¿Qué mierda es esto? La conmoción despertó a los demás. Pronto, varios pares de ojos estaban sobre las lenguas. Y todos vieron lo mismo que yo. Las cicatrices formaban una advertencia. No hables. El comandante revisó la escena con el ceño fruncido. ¿Quién más tocó esto? Nadie respondió. Todos negaron con la cabeza. Él suspiró, como si hubiera esperado esta reacción. Aquí hay cosas que es mejor no entender, dijo finalmente. Sigan con su trabajo. Eso fue todo, como si encontrar partes humanas en una mochila fuera normal. Me sentí enfermo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Alguien del grupo me estaba jugando una broma. ¿Era un mensaje de los grupos que operaban en la zona? No tuve respuestas. Y lo peor es que, en el fondo, sentía que nadie quería darlas. Esa noche monté guardia con 2 compañeros. El ambiente estaba tenso. Nadie quería hablar del tema, pero estaba claro que ninguno podía sacárselo de la cabeza. Fue en la segunda mitad de la guardia cuando uno de ellos se levantó de golpe. ¿Escucharon eso? Mi piel se erizó. ¿Qué cosa? El otro también se puso de pie. Pareció Se quedó callado de pronto. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Corrimos hacia él, alarmados. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Trató de gritar, de pedir ayuda, pero su garganta solo emitió un gorgoteo. Cuando le abrimos la boca a la fuerza lo entendimos, su lengua ya no estaba ahí. El campamento estalló en caos. Algunos decían que debíamos salir de inmediato, otros que lo mejor era esperar el amanecer. Pero no había amanecer en ese lugar. No importaba cuánto camináramos, cuánto nos moviéramos, la selva seguía igual. Era como si nunca avanzáramos. Las noches se hicieron más largas. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a perder sus lenguas. No había rastros de lucha, ni señales de que alguien hubiera entrado al campamento. Simplemente despertaban con la boca llena de sangre, con los ojos desorbitados, y con el terror impreso en el rostro. No podían hablar, no podían explicar qué había pasado. Y yo temía que me tocara a mí. No sé cuántos días pasaron antes de que solo quedáramos unos pocos. Mis manos temblaban cada vez que revisaba mi mochila. Temía encontrar más lenguas ahí dentro. Temía que una de ellas fuera la mía. El comandante fue el último en caer.
Antes de perder la capacidad de hablar, me miró directo a los ojos. Intentó decirme algo, pero ya no podía. Solo señaló su boca y luego apuntó al cielo. Fue entonces cuando entendí. No se trataba de hablar en general. No era el sonido lo que llamaba a esa maldición. Era lo que decíamos. Las palabras importaban. Los rumores, las historias, los secretos que se contaban en la sierra. Todo eso tenía un precio. Un precio que se pagaba con carne. No sé cómo salí de ahí. No recuerdo en qué momento dejé de escuchar los pasos de los otros detrás de mí. Solo sé que, cuando finalmente vi la luz del amanecer, estaba solo. Mi mochila seguía conmigo, pero jamás volví a abrirla. Ya no necesito hacerlo. Porque cada noche, cuando el silencio se hace demasiado profundo, siento el peso en mi espalda. Y sé que las lenguas siguen ahí. Habíamos llegado al campamento en la Sierra de Guerrero hace varios días. La misión era sencilla. Reconocimiento. Nada que no hubiéramos hecho antes. Un grupo de soldados, acostumbrados a los caminos difíciles, al hambre, al cansancio y a la muerte. Algunos llevábamos más tiempo en la tropa, otros eran nuevos, pero todos sabíamos que en la sierra no se juega. El primer día fue normal. Nos establecimos cerca de un arroyo seco, armamos las trincheras de descanso y montamos vigilancia. Las noches en la sierra son pesadas, y los turnos de guardia se sienten eternos. Pero fue en la segunda noche, cuando todo comenzó a sentirse raro. Estaba en mi turno de guardia cuando lo noté por primera vez. Las sombras parecían moverse más de lo normal. No había viento, pero las ramas crujían como si algo caminara entre los árboles. Le pregunté al soldado que estaba conmigo si veía algo raro, pero solo se encogió de hombros y siguió escudriñando la oscuridad. A veces pasa, dijo. Son los ojos que nos juegan chueco. Pero no era mi imaginación. Algo estaba allí afuera. No se escuchaban pasos ni voces, solo la sensación de que algo nos observaba. Cuando amaneció, la sensación desapareció un poco, pero todos parecían más callados de lo normal. Fue hasta que alguien notó los rastros que entendimos que algo no estaba bien. En la tierra, alrededor del campamento, había huellas. Eran humanas, pero torcidas, como si los pies de quien las hizo estuvieran quebrados. No había señales de que alguien se hubiera acercado en la noche. Ninguno de los vigías vio nada. El sargento ordenó revisar el perímetro, pero no encontramos a nadie. Solo las huellas, desordenadas, sin sentido. Desde ese momento, las noches se volvieron más pesadas. Al tercer día, me desperté con un peso extraño en los pies. Pensé que era por el cansancio o la humedad, pero cuando intenté moverme, sentí mis botas más pesadas de lo normal. Me senté y desamarré los cordones con las manos temblorosas. Cuando por fin me quité la primera bota, el olor me golpeó con fuerza. Era un hedor dulzón, como carne en descomposición. Saqué el pie y noté que dentro había algo blando, húmedo. Alcé la bota y la volqué. Pedazos de carne cayeron al suelo con un sonido opaco, trozos rojos y frescos, como si alguien los hubiera cortado esa misma madrugada y los hubiera metido en mis botas sin que me diera cuenta. El otro soldado que estaba a mi lado se despertó por mi reacción. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio el suelo. ¿Qué chingados es eso?, preguntó. No tenía respuesta. Solo miré mis manos, manchadas de sangre, y después a los demás, que se estaban despertando. Uno de los soldados revisó sus propias botas y encontró lo mismo. Carne. Pedazos pequeños, húmedos, fríos. ¿Quién hizo esto?, preguntó el sargento, pero nadie respondió. No había forma de que fuera una broma. Nadie en su sano juicio haría algo así en medio de la sierra, en un lugar donde todo ya de por sí se sentía mal. El sargento ordenó revisar el campamento otra vez, pero no encontramos nada. Lo más raro era que la carne estaba fresca. No había rastros de algún animal muerto cerca. No había sangre en otro lado, solo dentro de nuestras botas. Esa noche, la niebla cubrió el campamento más espesa que nunca. Apenas podíamos ver más allá de unos metros. Todo estaba en silencio, sin grillos, sin aves, solo la respiración de los hombres y el sonido lejano del viento entre los árboles. Yo estaba acostado, con los ojos abiertos, cuando escuché el primer ruido. Algo se arrastraba entre la maleza. No eran pasos normales. Eran movimientos lentos, pesados, como si algo grande y herido estuviera tratando de acercarse sin ser visto. Alguien más lo escuchó porque sentí como un compañero se incorporó lentamente a mi lado. Nadie decía nada. Y entonces, se escuchó la voz. No era un grito. No era una palabra. Era algo que parecía querer formar una oración,
pero sonaba roto, ahogado, como si la garganta de quien hablaba estuviera llena de sangre. La neblina se movió, y entre las sombras vimos algo. Una figura encorvada, con los brazos colgando como si fueran demasiado pesados para su cuerpo. Se quedó quieta a la orilla del campamento, justo donde la luz de nuestra fogata no alcanzaba a tocar. Nadie se movió, nadie disparó. La figura no tenía ojos, solo cavidades oscuras y profundas en su rostro. Se quedó ahí, respirando fuerte, goteando algo negro al suelo. Cuando dimos un paso hacia atrás, desapareció entre la neblina. A la mañana siguiente, faltaban 2 hombres. Sus rifles estaban ahí. Sus mochilas seguían en el mismo lugar. Pero ellos no. No había señales de pelea, no había rastro de sangre. Solo desaparecieron. El sargento ordenó buscar por la zona, pero fue inútil. No encontramos nada. Cuando regresamos al campamento, alguien gritó. Las botas de los desaparecidos estaban en el centro del campamento. Y dentro de ellas, carne fresca. No esperamos otra noche. El sargento dio la orden de evacuar. No importaba la misión, no importaba la explicación. Algo en esa sierra no quería que estuviéramos ahí. Nos movimos rápido, con la niebla siguiéndonos de cerca. Nadie hablaba, nadie miraba atrás. Cuando por fin llegamos a la zona de extracción, el helicóptero tardó en llegar. Mientras esperábamos, sentí el mismo frío en los pies. Me quité las botas antes de que el horror volviera a repetirse. Dentro de ellas, solo encontré lodo. Pero el hedor de carne podrida no se fue de mis manos en varios días. Nunca volvimos a hablar de eso. Nunca supimos qué pasó con los que desaparecieron. Solo sabemos que en la sierra, algunas cosas no quieren ser vistas. Y cuando te lo hacen saber, más vale que les hagas caso. Éramos un grupo reducido, enviados a verificar lo que pasaba en ese sector. Llevábamos equipo básico y órdenes de regresar al amanecer. Cuando el helicóptero nos dejó en un claro, la vegetación espesa nos recibió con su sombra asfixiante. La selva siempre ha sido un lugar hostil, pero esa noche había algo diferente. Un silencio que no pertenecía al entorno. Avanzamos en formación. Cada paso hacía crujir la hojarasca, rompiendo el mutismo opresivo. Uno de los nuestros se detuvo y señaló algo entre la maleza. Una estructura vieja, oculta entre los árboles. Parecía un antiguo puesto de avanzada. ¿Este es el sitio?, preguntó uno del grupo. Debería ser, respondí. La ubicación coincidía con los mapas. Nos acercamos con cautela. La estructura era un edificio de concreto agrietado por la humedad y el tiempo. La puerta principal colgaba de un solo gozne, oscilando con el viento. Un hedor rancio impregnaba el aire, una mezcla de humedad, óxido y algo más. Algo que no supimos identificar al instante. Entramos. El interior era aún más sofocante. Restos de viejos escritorios, archivos dispersos, casquillos oxidados en el suelo. Nada fuera de lo común, hasta que la encontramos. La bandera. Estaba extendida en una de las paredes, su tela manchada de rojo oscuro, como si alguien la hubiese empapado en sangre y la hubiese dejado secar. Al acercarnos, sentimos un escalofrío recorriendo la piel. ¿Qué es esto?, dijo uno tocando la tela. El corte apareció al instante. Una línea roja se abrió en su palma, como si una navaja invisible lo hubiese tajado. ¡Mierda! Dimos un paso atrás, pero la maldita cosa parecía haberse despertado. Otro compañero cayó de rodillas, sujetándose el rostro mientras finos hilos de sangre bajaban por sus mejillas. No entendíamos qué pasaba, pero era evidente que la bandera tenía algo que no debimos haber despertado. El dolor llegó sin aviso. Cortes profundos aparecieron en mi antebrazo, como si una garra invisible me desgarrara la carne. A mi alrededor, los demás gritaban, sujetándose el pecho, los brazos, las piernas. No había cuchillas, ni enemigos, solo la sensación de que alguien, nos estaba castigando. Salimos de la estructura tambaleándonos. La selva nos tragó de nuevo, sus sombras moviéndose con cada estertor de dolor que soltaban mis compañeros. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Cada uno de nosotros sangraba sin razón aparente, replicando heridas que no eran nuestras. No sé cuánto tiempo corrimos. Nos alejamos de la base, tropezando con raíces y lodo. Un compañero cayó al suelo sin moverse. Me acerqué para ayudarlo, pero cuando vi su rostro, sentí que algo me desgarraba por dentro. Su garganta estaba abierta, una herida limpia y profunda. Pero lo peor no era eso. Era la mirada vacía, los labios temblando como si intentara decir algo. No
Nosotros, murmuró antes de exhalar por última vez. No entendí sus palabras en ese momento, pero pronto lo haría. Nos quedamos 4. El resto había caído en el camino. Cada uno de nosotros presentaba heridas distintas. Una tenía cortes en la espalda, como si hubiese sido azotada con un látigo invisible. Otro sangraba por la boca, escupiendo dientes junto con cada jadeo. Seguimos adelante hasta que la vegetación se abrió, revelando otro claro. Allí, en el suelo, encontramos algo que nos congeló la sangre. Cadáveres. Pero no eran los nuestros. Los cuerpos estaban putrefactos, vestidos con uniformes antiguos. Algunos tenían heridas idénticas a las nuestras, otros estaban completos, como si el tiempo los hubiese dejado intactos. Me acerqué al más cercano, la piel gris y estirada sobre los huesos. Entonces entendí. Las heridas que teníamos no eran nuestras. Estábamos replicando la muerte de aquellos que habían caído en ese lugar. Un gemido salió de uno de los cuerpos. Me giré de inmediato, pero ninguno se movió. El sonido vino de nosotros, de uno de los nuestros, que ahora yacía en el suelo con una herida abierta en el vientre. No tuvimos tiempo de ayudarlo. Sus ojos se apagaron en segundos. Ya solo quedábamos 3. El alba trajo consigo la niebla. Caminamos sin rumbo, con la esperanza de encontrar el punto de extracción. Nuestras heridas seguían apareciendo, cada una más cruel que la anterior. Uno de nosotros se derrumbó sin previo aviso. Sus extremidades temblaban. Cuando intenté levantarlo, sentí su piel fría, como si la vida lo hubiese abandonado ya. La sangre manchó la tierra. No hubo tiempo para despedidas. Ahora éramos 2. La radio se había roto en la caída, pero aún teníamos nuestras voces. Si paramos, morimos, murmuró mi único compañero. Asentí. El día avanzaba, pero la selva seguía pareciendo un túnel interminable. Mis piernas se sentían de plomo. Cada herida ardía como fuego vivo. Cuando al fin vimos el claro donde el helicóptero nos había dejado, una chispa de esperanza nació en mi pecho. Pero él ya no estaba a mi lado. Me giré, y vi su cuerpo, tendido en la hierba. No supe en qué momento cayó. Solo quedaba yo. El sonido del helicóptero llegó como un rugido en la distancia. Caí de rodillas, la visión nublada. Las hélices levantaron polvo y hojas cuando aterrizó. Apenas recuerdo los brazos que me levantaron, las voces gritando órdenes. Me desmayé antes de subir. Desperté en una camilla, cubierto de vendajes. No pregunté por los demás, sabía que no quedaba nadie. Los médicos no entendieron nuestras heridas. No había señales de ataque, no había rastros de balas, cuchillas o animales, solo heridas que aparecían solas. Nadie volvió a hablar de la misión. No hubo informes, no hubo explicaciones. Pero sé lo que vi, sé lo que vivimos. Y, a veces, en la oscuridad de la noche, cuando el aire se vuelve pesado y la piel me arde sin razón, sé que esa cosa, esa bandera maldita, sigue allí, esperando a los próximos. El campamento era un claro pequeño entre los árboles. El suelo estaba húmedo, y la lluvia constante nos tenía las botas cubiertas de lodo. Sabíamos que el enemigo estaba cerca, quizá demasiado cerca. Mañana nos movemos al amanecer, dijo el comandante, mirando el mapa con el ceño fruncido. Descansen. La noche cayó con rapidez, pero el sueño no llegó. Yo estaba en mi puesto de vigilancia, cuando escuché el primer grito. El ataque fue rápido y brutal. Balas cruzaron la oscuridad, destellos iluminaban los troncos cubiertos de musgo. Nos cubrimos como pudimos, respondiendo fuego, pero el enemigo conocía el terreno mejor que nosotros. Nos estaban sacando uno a uno. Un impacto me atravesó el brazo, sentí el calor de la sangre empapando mi uniforme, pero seguí disparando. No sé cuánto duró el tiroteo. Cuando terminó, el enemigo se había desvanecido entre los árboles, y la mitad de los nuestros estaban en el suelo. Había cuerpos, demasiados. Algunos aún gemían, otros ni siquiera se movían. «Tenemos que salir de aquí», alguien gritó. Pero el comandante negó con la cabeza. «No podemos abandonar el campamento sin refuerzos. Aguantamos hasta el amanecer». Así que aguantamos, con los muertos apilados a un lado, y los heridos gimiendo en la oscuridad. Fue entonces cuando noté la herida en mi brazo. Al principio pensé que era solo el dolor normal. La bala me había atravesado limpiamente, pero la sangre no dejaba de fluir. La venda improvisada no hacía mucho para detenerlo, pero lo peor era la sensación. Era como si algo se moviera dentro de la herida. Al principio lo ignoré.
Supuse que era mi imaginación o el temblor de mi propio cuerpo por la fiebre que empezaba a subir. Pero cuando la noche avanzó, la sensación se volvió más fuerte. No estaba solo. Algo estaba dentro de mi carne. Con manos temblorosas, tomé la navaja y abrí la venda empapada en sangre. Vi movimiento. La herida estaba llena de gusanos. Se retorcían dentro, hundiéndose más profundo, como si fueran parte de mi carne. Mi estómago se revolvió, pero no podía apartar la vista. Fue entonces cuando lo vi. Los gusanos no se movían al azar, se organizaban, se alineaban, formaban palabras. No son ellos. Parpadeé, sintiendo el sudor frío en la espalda. Miré alrededor. Mis compañeros estaban reunidos en torno a una fogata tenue, tratando de mantenerse despiertos. Algunos susurraban entre ellos, pero algo no encajaba. Había rostros que no reconocía. Me levanté con dificultad. El brazo me ardía como el infierno, pero lo ignoré. Me acerqué a los demás, tratando de encontrar alguna señal de que todo era un mal sueño. Uno de los soldados notó mi expresión. ¿Estás bien? Su voz era normal, demasiado normal. Intenté recordar su rostro. No lo logré. ¿Cómo te llamas?, pregunté. El hombre parpadeó. ¿Qué? Tu nombre. Silencio. Los otros dejaron de hablar. Todos me miraban ahora. El soldado forzó una sonrisa. Claro que sabes mi nombre, pero no lo sabía, y ellos lo sabían. Di un paso atrás. No son ellos, murmuré. El dolor en mi brazo era insoportable. Me alejé lentamente, sintiendo cómo la realidad empezaba a torcerse a mi alrededor. Las sombras del campamento parecían moverse, alargándose como dedos huesudos. Corrí. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando me detuve, el campamento ya no estaba. Solo la selva oscura y húmeda. Mi respiración era errática. Miré la herida nuevamente. Los gusanos se habían movido. Ahora decían: te tomaron. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces lo entendí. Yo no había escapado, nunca escapé. La selva no perdona a los débiles. Y yo ya no era yo. No sé si escribir esto sirva de algo. Quizá es una confesión, o tal vez es la última forma de aferrarme a la cordura. Pero si alguien lee esto, si alguien alguna vez pisa ese lugar, que sepa que lo que yace en las ruinas del manicomio militar en la selva de Chiapas, no es humano. El olor a café rancio y pólvora se impregnaba en la piel después de semanas en la selva, las botas húmedas por la lluvia, los insectos zumbando en los oídos y la paranoia constante de que algo te observaba desde la maleza, eran parte del día a día. No era un destino glamoroso, pero cuando llevas años en este trabajo, aprendes a aceptar la incomodidad. Esa noche, la orden llegó sin previo aviso. 6 hombres, equipo táctico completo, coordenadas específicas. Nuestra misión era vigilar un hospital psiquiátrico abandonado que, según inteligencia, había sido usado en experimentos militares décadas atrás. No se nos permitió hacer preguntas, solo obedecer. Deben permanecer en el perímetro hasta nuevo aviso. No se adentren en las instalaciones bajo ninguna circunstancia, ordenó el superior con voz firme. Algo en su mirada delataba que él mismo no creía en esa restricción. ¿Por qué enviarían a un escuadrón armado a vigilar un edificio abandonado si no hubiera algo dentro? El hospital se alzaba en mitad de la selva como un monstruo dormido. La vegetación había reclamado sus muros y las ventanas rotas eran ojos vacíos observando la noche. Nos desplegamos como en cualquier otra misión. Guardias en los puntos estratégicos, armas listas. La primera noche fue tranquila, aunque una sensación incómoda se instaló en el aire. No era el tipo de tensión que sientes en combate. Era otra cosa, algo que se pegaba a la piel, como la humedad sofocante de la selva. Al tercer día, la rutina se rompió. Uno de los compañeros, asignado al extremo sur del perímetro, no respondió por radio. Corrimos hasta su posición y lo encontramos de pie, con la mirada perdida en el edificio. ¿Qué haces?, le pregunté, sacudiéndolo del hombro. Parpadeó como si acabara de despertar de un trance. Escuché. Alguien me llamó. El resto del escuadrón se miró en silencio. Nadie más había oído nada. La selva juega con la mente, dijo otro, intentando restarle importancia, pero todos sentimos el peso de algo que no podíamos explicar. El incidente quedó atrás hasta que, en la madrugada, alguien gritó. El sonido desgarró la tranquilidad de la noche y nos puso en alerta máxima. Provenía del hospital, no de la selva, no de la distancia, sino del interior de esas paredes mohosas que supuestamente estaban vacías. No debíamos entrar.
Esa era la orden, pero ningún soldado ignoraría un grito de auxilio. Avanzamos en formación hasta la entrada principal. La puerta colgaba de sus bisagras, carcomida por el tiempo. Dentro, la oscuridad lo consumía todo. Los pasillos estaban cubiertos de óxido, humedad y sombras que parecían moverse cuando nadie las miraba directamente. El hedor era insoportable, algo entre carne podrida y químicos rancios. Uno de los nuestros encendió su linterna. El haz de luz recorrió las paredes llenas de inscripciones grabadas con uñas, frases incoherentes en idiomas mezclados. Dios nos abandonó. No nos escuchan. Los experimentos continúan. Entonces vimos las primeras marcas de garras en las paredes. Los cuartos del hospital eran celdas, pequeñas, sin ventanas, con camas de hierro oxidado y manchas oscuras en los muros. En una de las habitaciones, encontramos algo que nos heló la sangre. Un cuerpo, o algo que alguna vez lo fue. La piel estaba pegada a los huesos, los ojos hundidos en cuencas vacías y la boca abierta en un rictus de horror. Pero lo peor no era su estado de putrefacción. Lo peor era que se movía. El sonido que emergió de su garganta era inhumano, un intento de hablar que no pertenecía a este mundo. Nadie se atrevió a disparar. Algo en el fondo de nuestra mente nos decía que no serviría de nada. «Nos están observando», murmuró el compañero que estaba más cerca de la puerta. Señaló el pasillo. Linternas arriba. Silencio. Y luego, un cuerpo arrastrándose hacia nosotros. Las piernas eran retorcidas, como si hubieran sido quebradas y reacomodadas de la peor manera posible. El rostro no tenía ojos, solo carne cicatrizada. Pero la boca estaba abierta, y de ella salió un sonido que no debía existir. Un lamento que no necesitaba oídos para ser escuchado. Retrocedimos, listos para abrir fuego. Pero antes de que alguien disparara, el edificio mismo pareció despertar. El pasillo se llenó de figuras tambaleantes. No eran fantasmas, no eran alucinaciones, eran hombres que alguna vez fueron como nosotros, pero que la experimentación convirtió en algo irreconocible. Huir fue imposible. Las sombras se movían de forma antinatural. No había una sola salida que no estuviera bloqueada por esas cosas. El hospital nos había tragado. Uno de los nuestros gritó cuando una mano esquelética emergió de una puerta entreabierta y lo sujetó con fuerza. Intentamos alcanzarlo, pero fue arrastrado en la oscuridad. Los gritos cesaron demasiado rápido. Corrimos sin dirección, desesperados. Las puertas que antes estaban abiertas ahora eran paredes, y entonces, una voz habló desde las sombras. «Ayúdenos». Era el mismo tono de aquel primer cuerpo que encontramos, pero ahora eran docenas. No todos salimos. Solo unos pocos logramos alcanzar la salida. Cuando el aire de la selva golpeó nuestro rostro, comprendimos que no era un escape. El hospital seguía observándonos desde la maleza. Desde la distancia, pudimos ver las sombras en las ventanas, figuras que nunca dejaron de llamarnos. Las órdenes llegaron de inmediato. «Regresen». Nos negamos. A la mañana siguiente, el hospital fue reducido a cenizas con fuego controlado. Pero aunque las llamas devoraron las paredes, los gritos continuaron por horas. Y cuando todo quedó en ruinas, entre las cenizas se encontraron marcas en el suelo. Como si alguien hubiera estado arrastrándose en círculos, repitiendo siempre el mismo mensaje. Nos siguen experimentando. Nunca debí haber aceptado esa misión. Lo pienso ahora, sentado junto a la fogata, rodeado por hombres que no volverán a ser los mismos, incluyéndome. Estamos aquí, bebiendo café aguado, tratando de olvidar lo que vimos en esa maldita selva. Nos desplegaron en lo profundo de la selva del sur del país, en una región donde la humedad hacía que la ropa se pegara al cuerpo como una segunda piel. Los insectos no daban tregua, el aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo rancio que no pudimos identificar desde el inicio. Nos enviaron con la orden de rastrear y eliminar un grupo de insurgentes que supuestamente se escondían entre los árboles. No era la primera vez que nos tocaba algo así. Nos aseguraron que sería una misión rápida. Entrar, asegurar el perímetro, confirmar la presencia del enemigo y neutralizar cualquier amenaza. Pero nos mintieron. Apenas llegamos al campamento improvisado, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. La selva tenía un silencio antinatural. No había aves, no había insectos zumbando en la noche.
Solo el sonido de nuestras botas hundiéndose en el lodo. Instalamos las carpas, preparamos las armas y montamos turnos de guardia. No queríamos ser sorprendidos por nada. Pero aún así, cuando la primera patrulla salió a explorar el área, no regresaron. Los buscamos durante horas. No encontramos rastros de ellos. Nada. Como si la selva se los hubiera tragado. Decidimos reforzar la seguridad, aumentar la vigilancia y esperar la luz del día para continuar con la búsqueda. Pero la selva tenía otros planes. Desperté en la madrugada con un grito, uno de los nuestros. Corrí fuera de mi tienda, empuñando el rifle, esperando ver un ataque enemigo. Pero lo que encontré fue peor. A pocos metros del campamento, algo colgaba de las ramas de los árboles. Primero pensé que eran uniformes destrozados, pero cuando me acerqué, el estómago se me revolvió. Eran los órganos de nuestros compañeros desaparecidos, pulmones, corazones, intestinos, acomodados con precisión macabra entre las hojas, como si alguien los hubiera puesto ahí para que los viéramos. Retrocedí con el rifle temblando en mis manos. Escuché las maldiciones de los otros. Algunos vomitaron, otros quedaron paralizados. No sabíamos quién o qué había hecho eso, pero entendimos algo de inmediato. No eran humanos. Decidimos retirarnos. No podíamos pelear contra algo que no podíamos ver. Caminamos durante horas, tratando de encontrar una salida, pero la selva nos mantenía atrapados. La brújula giraba sin control, el GPS dejó de funcionar. Cada camino que tomábamos nos llevaba al mismo punto. Hasta que dimos con la trinchera. Era un agujero profundo, con paredes de tierra y raíces retorcidas que parecían moverse con vida propia. Adentro, cuerpos. Algunos recientes, otros reducidos a huesos. Y en el centro, algo que no debería existir. No lo vi bien. O quizás mi mente lo bloqueó. Solo sé que, en cuanto lo notamos, la trinchera comenzó a llenarse de ruidos. Algo emergió de la tierra. Algo grande. Algo hambriento. Corrimos sin importar a dónde. Uno a uno, fueron cayendo. Los atrapaban entre los árboles, los arrastraban hacia la oscuridad. Intentamos disparar, pero las balas no hacían nada. No había sangre, solo gritos ahogados que se perdían en la maleza. Cuando finalmente vi la luz de la mañana filtrarse entre los árboles, supe que habíamos sobrevivido. O al menos, lo que quedaba de nosotros. No hablamos de lo que pasó. No lo reportamos. ¿Quién nos creería? Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esos órganos colgando en las ramas, acomodados con un propósito que no quiero entender. Nunca debí haber aceptado esa misión. La patrulla nocturna nos había sacado del campamento, atravesando un sendero angosto rodeado de árboles altos y retorcidos. Éramos 5, avanzando en fila india, con la vista clavada en la oscuridad y los oídos atentos a cualquier ruido extraño. Mantengan la formación, no se separen. El de mayor rango susurró las órdenes con la seriedad que exigía el momento. Yo iba al final de la fila, cuidando la retaguardia. Siempre odié ser el último. Era el más expuesto. Sentía que algo podía salir de entre la maleza y jalarme sin que nadie lo notara. Llevábamos casi 1 hora caminando cuando lo noté. El recluta que iba delante de mí se movía con torpeza. Su respiración era irregular, casi entrecortada. En varias ocasiones, lo vi girar la cabeza hacia los árboles, como si esperara ver algo entre las sombras. ¿Todo bien?, pregunté en voz baja. No respondió. Solo asintió levemente y siguió avanzando. En la selva, los sonidos nunca cesan. Siempre hay grillos, ranas o el lejano ulular de un búho. Pero en ese momento, todo quedó en un silencio absoluto. Un silencio tan pesado que sentí el pecho oprimido. Entonces escuché algo moverse entre los arbustos. Giré la cabeza con el rifle listo, pero no vi nada. Solo hojas agitándose levemente, como si alguien o algo acabara de ocultarse entre la maleza. ¡Alto! El de mayor rango levantó el puño, deteniendo la marcha. Nos quedamos quietos, atentos. El aire se sentía denso, y aunque no podía ver nada, sentía una presencia. Algo nos estaba observando. El recluta que iba delante de mí comenzó a temblar. ¿Escucharon eso? Su voz apenas era un murmullo. No hay nada. El de mayor rango intentó sonar seguro, pero noté el temblor en su mandíbula. Entonces, el recluta salió corriendo. No hubo advertencia, ni un solo grito, solo echó a correr entre los árboles, como si algo lo hubiera empujado a la locura.
Regresa, carajo. El de mayor rango fue tras él, y nosotros lo seguimos. Corrimos en su dirección, pero era difícil verlo entre la oscuridad. Solo alcanzábamos a escuchar las ramas crujiendo y su respiración agitada, cada vez más lejos. Y de repente, se hizo el silencio otra vez. Un silencio antinatural. Nos detuvimos en seco, apuntando los rifles en todas direcciones. Pero no había nada, ni rastro de él. Regresamos al campamento. La orden fue clara y sin discusión. Lo buscamos hasta el amanecer. No encontramos ni un solo rastro. Cuando el sol comenzó a calentar la tierra, organizamos una segunda búsqueda. No podíamos simplemente reportarlo como desaparecido sin intentar encontrarlo. Caminamos por los mismos senderos que habíamos recorrido la noche anterior, pero todo se veía distinto bajo la luz del día. Menos aterrador, aunque igual de incierto. Fue el de mayor rango quien lo vio primero. Allá, señaló hacia unos arbustos a un costado del sendero. Corrimos hacia allí, y lo encontramos. Pero no como esperábamos. Su torso estaba enredado entre las raíces de un árbol caído, como si hubiera intentado arrastrarse hasta allí para esconderse. Sus brazos estaban cubiertos de rasguños, y su rostro. Dios. Sus ojos estaban abiertos, llenos de terror, como si hubiera visto algo que su mente no pudo comprender. Pero lo peor, lo que hizo que el estómago se me revolviera, fue lo que le faltaba. Sus piernas no estaban. No había sangre, no había carne desgarrada. Solo un corte limpio, como si hubieran desaparecido sin más. Y aún respiraba. Su pecho subía y bajaba débilmente, y su boca se movió apenas, como si intentara decir algo. Nos inclinamos sobre él. ¿Qué pasó? Intenté mantener la voz firme, pero el miedo me quebró. Sus labios temblaron. No, corran. Su voz fue un murmullo débil. Se quedó inmóvil. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban el horror de lo último que había visto. No volvimos a hablar de eso. El informe oficial diría que fue una emboscada, que sus piernas quedaron destrozadas por una mina. Pero nosotros sabemos la verdad. La selva no está vacía. Y a veces, se lleva lo que quiere. Nos enviaron a un punto perdido en la selva para verificar un reporte. Algo había atacado a un grupo de pobladores. Hablaban de cuerpos mutilados, de gritos entre los árboles, de rastros que parecían de algún animal demasiado grande. Nosotros no creíamos en esas cosas. O al menos, no queríamos creer. El día que salimos, el aire estaba pesado, como si la selva misma contuviera la respiración. Caminamos durante horas hasta encontrar el primer rastro, una vereda de sangre seca sobre la tierra. Seguimos el rastro. Fue entonces cuando los vimos. Los cuerpos estaban apilados en el centro de un claro, como si alguien los hubiera recolectado con cuidado. No parecían personas muertas en un ataque normal. Algo los había rasgado con precisión espantosa, como si los hubieran abierto en canal con una intención retorcida. Uno de nosotros, el de mayor rango, ordenó revisar los cuerpos. Nadie se movió al principio. Luego, avanzamos con cautela. Esto no fue un ataque normal, dijo uno de los compañeros. Nos miramos entre nosotros, esperando que alguien encontrara una explicación. Pero no había ninguna. Hasta que se movió. Algo debajo de los cuerpos jadeó, no como un animal herido. Era un sonido diferente, algo que luchaba por respirar, algo que nos escuchaba. Los fusiles se alzaron. ¿Quién está ahí?, preguntó el de mayor rango. Nadie respondió, solo el silencio. Y entonces, los cuerpos comenzaron a deslizarse, no por el viento, ni por alguna corriente de aire. Se movían porque algo debajo de ellos trataba de salir. Retrocedimos. Los más valientes apuntaron con las armas, pero nadie disparó. Y entonces, lo vimos. Salió arrastrándose de entre los cadáveres. Era difícil describirlo. No tenía forma definida, pero se retorcía como si estuviera aprendiendo a usar su propio cuerpo. Su piel era pálida, sin facciones. Tenía extremidades, pero parecían torpes, como si aún no comprendiera cómo usarlas. Y tenía ojos. Muchos. Demasiados. Uno de los nuestros gritó y disparó. El disparo rompió la noche, pero la criatura no reaccionó como un animal herido. No huyó, no chilló. Simplemente se detuvo y giró su cabeza, o lo que parecía ser su cabeza, en nuestra dirección. Y entonces se alzó sobre sus patas traseras. No esperó a que alguien diera la orden. Nos dispersamos. Corrimos entre la maleza,
apartándonos de aquella cosa que nos observaba con demasiados ojos. Uno de nosotros cayó. No supe su nombre, ni si logró levantarse, porque cuando miré hacia atrás, la criatura ya estaba sobre él. No lo mató de inmediato, no como lo haría un jaguar o un lobo. Lo abrió, como si estuviera explorando lo que había dentro. Corrí sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrimos, quizás minutos, quizás horas. Llegamos a un claro donde el suelo era puro lodo y raíces. Allí, al fin, nos detuvimos. Nos miramos entre nosotros. Estábamos menos de los que habíamos salido. ¿Qué era eso? Alguien jadeó. Nadie tenía respuesta. El de mayor rango intentó usar la radio. Nada. Estábamos solos. Fue entonces cuando los escuchamos. Pasos, no solo de la criatura, eran muchos. Nos rodeaban. Porque lo peor no era que hubiera visto lo que había bajo los cuerpos. Lo peor era que había muchos más, y que nunca habíamos estado solos en esta selva. Uno de los nuestros, un veterano que siempre mantenía la calma, fue el primero en verlo. Estábamos inspeccionando los alrededores cuando encontramos los cuerpos. Eran soldados, pero no de los nuestros. Estaban dispuestos en círculo, con símbolos extraños grabados en la piel. No parecían recientes, pero tampoco llevaban demasiado tiempo ahí. Lo peor era que todos tenían los ojos arrancados. «Esto no es normal», dijo alguien en voz baja. El sargento ordenó que nadie se separara y que regresáramos al campamento. Nadie discutió. A pesar del entrenamiento, nadie quería quedarse un segundo más en ese lugar. Esa noche, mientras montaba guardia, escuché algo entre los árboles. No eran pasos, ni el sonido de un animal moviéndose entre la maleza. Era algo más. Al principio, pensé que era mi imaginación. La selva juega con la mente de uno. Pero cuando otros compañeros comenzaron a tensarse y a mirar en la misma dirección que yo, supe que no era el único que lo oía. Alguien nos estaba llamando. No era un grito, ni una orden, ni siquiera una súplica. Era como si alguien pronunciara nuestros nombres, uno por uno, con una voz que no debía existir en este mundo. Uno de los más jóvenes se levantó de golpe. ¿Qué chingados fue eso? Nadie respondió. Solo miramos al sargento, esperando órdenes. «Nadie se mueve», dijo con voz baja pero firme. «Mantengan la formación». Las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia. El aire se volvió pesado, sofocante. Entonces, algo pasó entre la maleza. Un compañero apuntó su arma, pero el sargento le ordenó bajar la mira. «No disparen sin ver qué es», yo no quería verlo. Pero lo vi. Era uno de los soldados muertos que habíamos encontrado en el claro. No podía ser, porque lo habíamos dejado ahí. Pero ahí estaba, de pie, sin ojos, con los labios moviéndose sin emitir sonido. Alguien gritó y la calma se rompió. La confusión fue total. Algunos comenzaron a disparar, otros corrían sin saber a dónde. Las linternas iluminaban el suelo, los árboles, la cara aterrada de mis compañeros. La figura sin ojos seguía allí, inmóvil, pero sentí algo más. Nos estaban rodeando. No se escuchaba el sonido habitual de la selva, ni grillos, ni ranas, ni el murmullo del río. Solo respiraciones pesadas y pasos, muchos pasos, acercándose en la oscuridad. Corrí. Sé que suena cobarde, pero cuando entiendes que tus balas no sirven contra lo que sea que te está cazando, el instinto toma el control. Uno de mis compañeros gritó mi nombre. No sé quién era, pero su voz sonó distorsionada, como si saliera de una garganta que no era humana. No volteé. Corrí hasta tropezar con una raíz y caer al suelo. El rifle se me resbaló de las manos. Mientras intentaba levantarme, vi algo delante de mí. Una silueta. No tenía rostro. Y entonces lo entendí. No era uno de los soldados muertos. Era uno de nosotros. Uno que ya no estaba vivo. No recuerdo cómo llegué al amanecer. Solo sé que fui uno de los pocos que salió de la selva. Cuando nos encontraron, apenas podíamos hablar. Nunca encontramos a los demás. Nadie nos creyó del todo. Dijeron que la selva es traicionera, que el miedo nos jugó una mala pasada, que el calor, el agotamiento y la tensión nos hicieron alucinar, pero yo sé la verdad. Sé lo que vi, y sé que todavía me están buscando. Me llamaron loco. Dijeron que era el cansancio, la presión del servicio, el encierro. Pero lo que vi aquella noche en la morgue del campamento no fue un delirio. No fue mi mente jugándome una mala pasada. Si me quedé callado tanto tiempo, fue porque sabía que nadie lo creería.
Ahora, en la oscuridad de esta celda, con la humedad calándome los huesos, ya no me importa. La verdad no necesita testigos para existir. Voy a contarles lo que pasó. Cuando me asignaron la guardia en la morgue, lo tomé como un descanso. En el campamento, cualquier oportunidad de estar bajo techo en la madrugada era un lujo. La humedad de la selva de Chiapas nos devoraba los huesos, y el frío se metía hasta en los pensamientos. El encargado de la morgue, un cabo con años en el servicio, me miró con esa expresión de los que han visto demasiado. Mantente en tu puesto, no te duermas y no preguntes pendejadas. No me lo dijo con tono de advertencia, fue más bien un consejo. Uno que no supe valorar hasta que fue demasiado tarde. La morgue era una construcción de cemento con techo de lámina. Había un par de camillas de acero, unos refrigeradores grandes y un escritorio con papeles que nadie leía. El aire olía a formol y a muerte vieja, una mezcla imposible de ignorar. El trabajo era simple, revisar que todo estuviera en orden y reportar cualquier anomalía. Pero, ¿qué anomalía podía haber en una morgue? Los muertos no se levantan, ¿verdad? A eso de la medianoche, el generador de energía falló. Pasaba seguido en el campamento. No era algo que preocupara demasiado. Saqué la lámpara de mi chaleco y la encendí. El haz de luz bailó sobre las paredes de la morgue. Alargó sombras en rincones que prefería no mirar. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido. Leve. Como el sonido de un mueble moviéndose un par de centímetros. Tragué saliva y giré la lámpara en todas direcciones. No había nadie. Solo los cuerpos sobre las camillas, cubiertos con sábanas blancas. Me obligué a respirar hondo. Es el metal contrayéndose con el frío, me dije. Eso es todo. Pero entonces lo vi. La sábana más cercana a mí se levantó apenas un poco, como si algo respirara debajo. Di un paso atrás. Mi primera reacción fue pensar que alguien había cometido un error, que aquel cuerpo no estaba realmente muerto. Me acerqué con cautela y estiré la mano para quitar la sábana. La piel fría y azulada del cadáver no dejaba dudas. Estaba muerto. Pero su pecho se movía. Retrocedí de inmediato. Algo no estaba bien. El generador volvió a funcionar, y la luz fluorescente parpadeó varias veces antes de estabilizarse. En el silencio, mi propia respiración era lo único que sonaba. Hasta que escuché otro ruido. Un golpeteo, como uñas arañando metal, venía de uno de los refrigeradores. Mis piernas querían correr, pero el entrenamiento me mantuvo en mi lugar. Me acerqué al refrigerador y coloqué la mano sobre la puerta. Fría, como si el aire dentro fuera más gélido de lo normal, y entonces la puerta vibró. No fue un temblor sutil, fue como si algo dentro se lanzara contra el metal, como si quisiera salir. No me quedé a averiguar qué era. Desenfundé mi arma, pero no disparé, no todavía. Me alejé hasta quedar contra la pared y levanté la radio. Aquí guardia en la morgue, necesito apoyo. Repito, necesito apoyo urgente, solo estática. El generador volvió a fallar, otra vez la oscuridad. El sonido de algo pesado cayendo al suelo. La lámpara parpadeó y, en ese breve instante de luz, vi que la camilla donde estaba el cadáver ahora estaba vacía. Corrí hasta la puerta y la intenté abrir. Nada, como si alguien la hubiera trabado desde afuera. El frío se hizo más intenso, y entonces, un suspiro. No un suspiro. Una exhalación densa, húmeda, a mis espaldas. No quería voltear. Sabía que si lo hacía, vería algo que mi mente no estaba lista para procesar. Pero no podía quedarme inmóvil. Giré la lámpara con un movimiento brusco. Ahí estaba. El cadáver, de pie. Sus ojos blancos fijos en mí. Y luego, habló. No con su boca. Con algo más. Algo que resonó dentro de mi cabeza. No debiste quedarte solo. Mi grito se perdió en la nada. Lo siguiente que recuerdo es a los demás soldados forzando la puerta y encontrándome tirado en el suelo. No creyeron lo que les dije. Nadie lo hizo. Revisaron las cámaras de seguridad. Solo se veía a un soldado aterrorizado, moviéndose como si peleara con algo invisible. El cadáver nunca apareció, y desde aquella noche, la morgue se mantiene cerrada. Dicen que fue por mantenimiento. Pero yo sé la verdad. No era la primera vez que nos tocaba adentrarnos en ese tipo de terrenos, pero este tenía algo distinto. Desde que llegamos, los lugareños nos miraban raro. No nos hablaban mucho, solo asentían con la cabeza y evitaban nuestro contacto visual.
No les dimos importancia. Montamos el campamento cerca de un río, entre la maleza espesa. La primera noche pasó sin problemas, aunque algunos dijeron que no habían dormido bien. Algo sobre sentirse observados, pero en ese momento, nadie dijo nada más. Soldados somos. Y dormir con incomodidad es parte del trabajo. El problema comenzó la segunda noche. Estábamos organizando las guardias cuando uno de los nuestros, un tipo callado y serio, se quedó helado en medio del campamento. Yo lo vi de reojo y al principio pensé que solo estaba distraído. Pero luego lo noté. Tenía la piel pálida, las manos temblorosas. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de mí. ¿Qué traes?, le solté. No me contestó. Solo levantó un dedo y apuntó a mi espalda. Me giré de inmediato, pero no había nada. Solo la oscuridad y la maleza moviéndose con el viento. ¿Qué viste?, pregunté, pero el cabrón seguía pálido. Algunos compañeros se acercaron y le insistieron hasta que finalmente habló. Dijo que vio algo detrás de mí, algo que se movió rápido entre los árboles. No tenía ojos, murmuró. Lo tomamos a broma, pero él no lo hizo. Estaba tan alterado que tuvimos que cambiar la guardia para que pudiera calmarse. Pero esa no fue la única vez que pasó algo raro. La tercera noche me tocó patrullar con 2 compañeros más. Caminábamos con nuestras linternas y rifles listos, atentos a cualquier ruido extraño. El calor era sofocante, pero por alguna razón, sentía un escalofrío recorriéndome el cuello. Llevábamos avanzando un buen rato cuando sentí algo. No fue un golpe, no fue un arañazo, fue un peso. Algo pesado y frío se posó sobre mi espalda. Me quedé quieto, mi respiración se volvió pesada. Pensé que tal vez era una rama que se había atorado en mi uniforme. Pero entonces mis compañeros gritaron. ¡No te muevas! Pude ver el pánico en sus ojos, el reflejo de sus linternas temblando en sus manos. ¡Quítatela!, gritó uno. Fue ahí cuando la sentí moverse. Algo me agarraba. Con un instinto que ni yo entendí, solté el rifle y me arranqué la mochila de la espalda. Caí de rodillas en la tierra, y la linterna rodó a un lado, iluminando algo que nunca debí ver. Era una mano. No una humana, no del todo. Estaba putrefacta, oscura, los dedos largos con uñas filosas y piel colgando en jirones. Se retorcía en el suelo como si intentara aferrarse a algo. Uno de mis compañeros reaccionó primero, sacó su cuchillo y la apuñaló. La mano se estremeció, y ante nuestros ojos, empezó a secarse hasta volverse polvo. Nadie dijo nada, solo nos miramos, respirando entrecortados, hasta que el que tenía el cuchillo lo soltó. «Regresemos», dije, con la voz quebrada. Y corrimos. Regresamos al campamento jadeando, sin aliento, con los ojos desorbitados. Contamos lo que pasó, pero nadie quería creerlo, hasta que uno de los que se quedó en el campamento se puso pálido. «Yo vi algo también», murmuró. Nos contó que, mientras estábamos en la patrulla, vio figuras entre los árboles, no una, no 2, varias. Eran sombras altas, con brazos largos y cuerpos torcidos, que se movían entre la maleza sin hacer ruido. «Nos rodearon», dijo. Pero no entraron. Se quedaron al filo del campamento. En ese momento entendimos que algo nos estaba acechando. La decisión se tomó en minutos. No íbamos a quedarnos otra noche. Levantamos todo lo que pudimos y dejamos el campamento atrás. Cuando nos alejamos, no pude evitar mirar atrás una última vez. Y ahí estaban, al filo del campamento, entre los árboles, decenas de figuras nos observaban. No tenían ojos, pero sabía que nos miraban. Nunca más regresamos a ese lugar. Y nadie volvió a hablar del tema. Pero a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento algo en mi espalda. Un peso frío. Y me pregunto si, de alguna forma, nunca me dejaron ir. ¿Seguro que viste algo?, preguntó el cabo, con la cara iluminada por la fogata. Asentí sin decir nada. No había forma de explicarlo sin que me tomaran por loco. Aún así, ellos lo vieron después. Todos lo vimos. Llevábamos varias semanas en la selva, en una operación de patrullaje y vigilancia. El campamento estaba en una pequeña zona despejada, rodeada de árboles enormes que tapaban el cielo. Desde el primer día, había un ambiente raro, pesado, como si la selva misma nos estuviera observando. Yo había escuchado historias de otros compañeros. Cuentan que en estas tierras han desaparecido soldados sin dejar rastro, que hay zonas donde los radios dejan de funcionar, donde la brújula gira como loca. A muchos les da igual,
pero a mí me incomodaba. Aquella noche, después de la cena, me tocó la última guardia antes del amanecer. La humedad hacía que el uniforme se pegara a la piel, y los mosquitos no dejaban de zumbar alrededor. Caminé por el perímetro con el rifle en las manos, alerta, cuando noté algo en la maleza. Había un rastro de sangre. Eran gotas dispersas al principio, pero al seguirlo, la mancha se hacía más grande, más densa. No debía alejarme, pero algo me empujó a seguirlo. El sonido de la selva era constante, grillos, ranas, ramas crujiendo con el viento. Pero cuando llegué a un claro, todo quedó en un silencio seco, y entonces lo vi. Sobre la tierra, entre raíces retorcidas, había algo pálido que se movía. Me acerqué con el fusil en alto. Al principio pensé que era una serpiente, pero cuando la luz de la linterna lo iluminó bien, el estómago se me revolvió. Era un intestino. Un tramo de víscera humana, arrastrándose por sí solo como si buscara algo. Retrocedí un paso y mi bota pisó algo blando. Bajé la mirada, y vi más partes esparcidas. Un hígado a medio enterrar en la tierra húmeda. Una mano sin dueño. Un torso destrozado con las costillas expuestas. El uniforme estaba hecho trizas, pero reconocí la placa en su pecho. Era uno de los nuestros. Se supone que nadie había desaparecido. Entonces lo escuché, no un lamento, ni un grito. Era un sonido pegajoso, húmedo, como carne siendo arrastrada. Giré la cabeza lentamente. Apenas distinguí la silueta entre las sombras. No puedo decir qué era exactamente, pero no caminaba, sino que se arrastraba con movimientos torpes, incompletos. Corrí. No sé cómo no me perdí en la selva. El instinto me llevó de vuelta al campamento, jadeando, con el miedo atorado en la garganta. Mis compañeros me vieron llegar con la cara pálida. ¿Qué te pasó?, preguntó uno de ellos. Apenas pude responder. Hay algo en la selva. Los demás se burlaron al principio, pero cuando vieron mi expresión, cuando vieron la sangre en mis botas, algunos se pusieron serios. El sargento ordenó que un grupo me acompañara para revisar. Volvimos al mismo punto, pero los restos habían desaparecido. No quedaba más que el rastro de sangre, que se internaba en la oscuridad. ¿Seguro que viste algo?, no respondí. Uno de los soldados revisó el suelo con su linterna. Algo atrapó su atención. Era una mano, pero no estaba en el suelo. Colgaba de una rama, como si algo la hubiera dejado ahí a propósito. Los demás sacaron sus armas. Ya nadie bromeaba. Regresamos al campamento. Ahora, nadie discutió. Esa noche nadie durmió. El amanecer llegó con un aire denso, pesado. El sargento dio la orden de hacer una revisión de todo el perímetro. Buscábamos algún rastro, alguna señal de lo que fuera que rondaba en la oscuridad. Lo encontramos. A menos de 100 metros del campamento, había un claro. En el centro, perfectamente acomodado, estaba un cuerpo sin piel. No tenía ojos. Su carne aún goteaba sangre fresca. El radio dejó de funcionar en ese momento. Las brújulas giraban sin control. Uno de los soldados vomitó. El sargento intentó darnos órdenes, pero su voz se quebró. Nunca lo había visto así. Y entonces, sin previo aviso, la selva volvió a quedarse en un silencio absoluto. Todos apuntamos las armas a nuestro alrededor. El sol apenas iluminaba entre las hojas. Fue entonces cuando algo se movió entre los árboles. Era alto, demasiado alto para ser humano. Pero tenía uniforme. Y en su pecho, la misma placa que habíamos visto la noche anterior. Uno de los nuestros. Pero no era humano, no del todo. Fue lo último que recuerdo antes de que comenzara el tiroteo.